Arrastion, gotzegu osoko bilkurari. Lehenengo zatia, ebazpen zatia, parte resolutoria, kulturako informazio batzordearen irizpena, emakumeen parkea kaleari izendatzeko. Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura para designar calle como emakumeen parkea. Kontzejalak, arloko kontzejalak lapurpen bat egingo dozku, proposamenen inguruko lapurpen bat egingo dozku. Bai, arrastion. Parte hartze prozesu baten ondorioz, lau izen aukeratu ziren Galdakaoko kale edo plazak izendatzeko. Romualda Zuloaga Artetxe plaza, emakume dinamitarien plaza izendatu ostean, aurten hildo hori jarraituz, beste izendapen bat egitea erabaki da, zerrendan agertzen zen hirugarren izena emakumeen parkea da. Galdakaoko emakume eta gizonen berdintasunerako hirugarren planean agertzen danez eta berdintasunerako teknikariaren txostena ikusita, Oletxe, Pertxinbidea, Ander Deuna eta Ibaiondo kaleen artean eta Ibaizabal ibaiaz dagoen parkeari, emakumeen parkea izendatzea aho batez adostu zen kultura batzordean. Los nombres de las calles de nuestro municipio visibilizan lo que consideramos importante. Tienen una relevancia simbólica que corresponde a criterios determinados por el modelo de sociedad que, en definitiva, forman nuestra memoria histórica. A través de un proceso de participación ciudadana se recogieron las aportaciones realizadas por las mujeres para visibilizar a través de estas la historia de nuestro municipio. Se eligieron 4 nombres para ser utilizados a lo largo de este mandato en calles o plazas de Galdakao. En los 2 años anteriores se puso nombre a Romualda Zuloaga Artetxe plaza y a Emakume Dinamitarien plaza, y dándose cumplimiento a las directrices marcadas en el proceso de participación, corresponde este año avanzar en la visibilización de la aportación de las mujeres a la historia del municipio y, en consecuencia, se propone denominar con el tercer nombre elegido en el proceso participativo Emakumeen parkea. El tercer Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Galdakao 2019-2023 incluye entre los distintos objetivos visibilizar la aportación histórica y cultural de las mujeres de Galdakao a través de la investigación histórica y difusión, y junto con el informe favorable de la técnica de igualdad se dictaminó en la Comisión de Cultura, siendo aprobado por unanimidad. El lugar elegido será el nuevo parque a urbanizar, situado en Usánsolo, colindando al norte con la calle Oletxe, al sur con Pertxinbidea, al oeste con las calles Ander Deuna e Ibaiondo y al este con el río Ibaizabal. El Reglamento de Distinciones y Honores de 1976 señala en su articulado el proceso a seguir para este trámite, el cual indica que se dictaminará en la Comisión de Cultura y finalmente se elevará a pleno. Eskerrik asko, azalpenak emunda, eztabaidara pasatzen dugu. ¿Alguna intervención por parte de los grupos políticos? Bai? Beste barik ez? Galdakao orainek tekoitza hartu. Bueno, más que nada marcar un poco el posicionamiento de voto, pero bueno, por decir, en primer lugar, felicitarnos por lo que entendemos un avance en materia de igualdad y de reconocimiento a las mujeres de nuestro municipio, que supone designar a la nueva plaza como Emakumeen parkea. Bueno, al nuevo parque realmente, mujeres que a lo largo de la historia han sido olvidadas, menospreciadas y que han visto cómo sus derechos han sido pisoteados y que poco a poco van recuperando el lugar que les corresponde. En segundo lugar, tal y como ya señalamos cuando se designaron anteriormente otras calles y plazas, queremos volver a decir que nosotras pensamos que es necesario repensar el modelo de callejero municipal. En nuestro callejero siguen existiendo multitud de nombres que no cumplen con criterio alguno de los exigidos para que una mujer o colectivo de mujeres puedan dar nombre a una calle, plaza o parque. No podemos pensar que estamos avanzando en la igualdad real cuando para poder poner nombre de mujer a una calle, esta debe pasar por infinidad de filtros y nadie se cuestiona que, por ejemplo, Juan Sebastián Elcano tenga la suya sin cumplir con ninguna de las condiciones que se le exigieron, por ejemplo, a Romualda Zuloaga. A pesar de esto, nuestro voto, como no puede ser de otro modo, será positivo. Eskerrik asko. Beste talderik? Ez, zuzenean pasatzen dugu buskatzera. Aldeko botoak, votos a favor. Vale, aho batez. Aho batez onartzen da proposamena, eta mesedez hurrengo puntura pasatzen dugu.
Bigarren zatia, kudeaketaren kontrola eta jarraipena udalbatzaren aldetik. Control y seguimiento de la gestión por el Pleno. Bigarren puntua, Galdakaoko sozialistak udaltaldearen mozioa, duintasunez hiltzeko eskubideari buruzkoa. Moción del Grupo Municipal Socialistas de Galdakao sobre el derecho a morir dignamente. Alderdi sozialistaren bozeramailari emongo dutzetitza mozioa irakurtzeko edo horren laburpen bat egiteko. Vale, gracias. Sí, hemos presentado esta moción sobre el derecho a morir dignamente, lo que la llamamos eutanasia. No es solo por la familia Lorente Tellaeche de Portugalete, o en el caso que hemos conocido este último mes de Ángel Hernández. Nosotros siempre hemos estado a favor de una muerte digna. Con fecha 12 de junio del 2015, el Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley instando a las Cortes Generales a derogar el artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar el suicidio asistido. En la actualidad se está tramitando en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia que reconoce el derecho de las personas a solicitar y recibir ayuda para morir. Dicha proposición contempla la eutanasia para personas en situación de incapacidad que hubieran suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas o equivalente, como es el caso de nuestra vecina, bueno, la vecina de Portugalete en este caso. La experiencia acumulada en los países de nuestro entorno que regularon la eutanasia hace ya muchos años indica que no se ha materializado el impacto negativo sobre las poblaciones vulnerables que algunos emplean como argumento para frenar la legalización, como se ha manifestado en diversas encuestas. La ciudadanía sin restricción de edad, credo ni adscripción política reclama que la eutanasia se regule legalmente. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Ayuntamiento de Galdakao considera oportuno que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Galdakao se posiciona a favor de la despenalización de las conductas contempladas en el artículo 143.4 del Código Penal. Segundo, el Ayuntamiento de Galdakao se posiciona a favor de la derogación de la disposición final segunda de la Ley 26/2015. Tercero, el Ayuntamiento de Galdakao considera urgente la tramitación y aprobación de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, que garantice que las personas que puedan decidir libremente el momento y la forma de finalizar la propia vida de un modo seguro, pacífico e indoloro, con la ayuda necesaria. Y cuarto, dar traslado del presente acuerdo de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Turno de debates. Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Estamos hablando de la eutanasia. Bueno, la verdad es que a mí tengo que decir lo primero que me chocó un poco que debatamos este tema porque no es competencia nuestra, ni la modificación del Código Penal, ni la modificación de la Constitución, pero bueno, entiendo que lo han propuesto y que vamos a entrar a debatirlo. Bien, la eutanasia, este derecho no existe y no la avala hoy por hoy ni la Constitución ni el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros entendemos que la muerte debe producirse como efecto de la enfermedad, no del tratamiento que se aplique a un enfermo con la intención de que muera. Su idea legislativa es una norma que permita al paciente adecuar la atención que recibe al final de la vida, teniendo acceso a todo tipo de tratamientos paliativos. Nosotros optamos por los tratamientos paliativos. ¿Por qué? Pues porque si no podía convertirse en una especie de suicidio. Y muchas veces entendemos que hay personas que a lo peor se puedan sentir tentados a morir, no porque les abandone las fuerzas ni las ganas, sino por creerse, por ley, una carga para quien los cuida. Nosotros abogamos por un proceso de cuidados aliativos que son para el enfermo la atención a los aspectos físicos, psíquicos, sociales, espirituales de la persona en situación terminal, siendo los objetivos principales el bienestar y la promoción de la dignidad y la autonomía de los enfermos y de su familia. Estos cuidados requieren normalmente el concurso de equipos multidisciplinares que pueden incluir o que deben incluir
a mi modo de ver, profesionales sanitarios. Creo que una atención de médicos, enfermeras, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, auxiliares, todo el tipo de expertos, sería importante que estuviesen en contacto con la familia y con el enfermo en estos momentos tan dolorosos. De todas formas, hay que recordar que aquí, cuando la disminución de la calidad de vida es suficientemente profunda y previsible e irreversible de la conciencia en un paciente cuya muerte se prevé próxima, con el consentimiento explícito e implícito o delegado del mismo, también se le aplica una sedación. Creo que no es algo que la sociedad ahora mismo está demandando. Creo que es algo que ha sido muy recurrente en esta campaña electoral. Aquí ha venido un poco más tarde. Cualquier cosa no vale, porque estamos hablando del sufrimiento de muchas personas. No quiero que con mi intervención esto cause un debate, sino pues yo por mi parte exponer mi opinión. Y recordar también que pues que existen los testamentos vitales, que es la manifestación expresa de voluntad anticipada por el caso de que la persona careciese la facultad de decidir acerca de un tratamiento médico. Todo ser humano posee una dignidad intrínseca e inviolable que no es susceptible de degradaciones y que es universal e independiente de la situación de la edad, la salud o la autonomía que se posea. Esa dignidad es inherente a toda vida humana. Le confiere el derecho irrenunciable a la vida y es un deber inexcusable del Estado protegerla, incluso cuando la persona pueda no valorarla. Gracias. Eskerrik asko, más intervenciones. Galdakao irabazi. Arrastian, justificar el sentido de nuestro voto, que se sabe que desde Izquierda Unida a Ezker Anitza y por supuesto a Galdakao Bizirik siempre hemos apoyado que la eutanasia esté regulada por la ley, y simplemente decir que votaremos a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Partido Socialista. Gracias. Decir simplemente que este tema también se está tratando, el tema de la eutanasia en Francia. O sea, no es un debate, como ha comentado, como quiere decir electoralmente, ¿no? Esta familia también ha recogido sus 200.000 firmas de apoyo, ¿no? Y no, lo que queremos es que se regule por ley, no es que se posicione, ¿no? Que se regule todo lo que es esta cuestión, ¿no? No es un tema como igual se quiere dejar entrever, ¿no? Que es electoralista, ¿no? O sea, la familia con una plataforma que se llama Change ONG ha recogido un montón de firmas, y creemos que es un debate que está en cuestión ahora mismo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sanso Herriak, Galdakao Orainek, bai. No pensamos que vaya a ser necesario hacer un debate en profundidad hoy sobre este tema, debido a que esperamos que la moción sea aprobada prácticamente por unanimidad. Por lo tanto, en principio solo marcaremos posición de voto, y si se diera el caso, pues ya andaríamos en el tema en el segundo turno. Nosotras pensamos que el derecho a vivir dignamente debe estar acompañado del derecho a morir dignamente. Creemos que es nuestro deber como sociedad tratar de paliar el dolor de aquellas personas que sufren innecesariamente una vez que hayan tomado la decisión de dejar de sufrir. Pensamos que en el siglo XXI es incomprensible que destilemos más humanidad ofreciendo una muerte digna cuando se trata, por ejemplo, de nuestros animales de compañía, mientras se la negamos a las personas que más queremos. Por lo tanto, nada más que decir, y nuestro voto será favorable a la moción. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Amaierari emateko unea ailegatzen danean, norberaren erabaki ahalmena erdigunean kokatu behar dela uste dugu. Bueltarik ez duen sufrimendu fisiko zein psikologikoari amaiera emoteko eskubidea pertsonaren duintasunarekin guztiz harremanduta dagoela uste dugu. Eta azken hamarkadatan aldaketa demografikoak, bizi esperantzaren inguruko aldaketak, giza eskubideak, eskubide sozialak, inoiz baino gehiago usten dute inoiz baino gehiago eskatzen dute heriotza ona bermatzeko eskaria. Pertsonen eskubidetan sakontzeko
itzulerarik ez duen sufrimenduari aurre egiteko edota sendaezinak diren gaixotasunak edo gaixotasun progresiboen aurrean dependentzia egoeratara iristeak suposatzen duen sufrimendu jasanezinari erantzteko iruditzen zaigu indarrean dagoen marko juridikoaren aldaketa beharrezkoa dela. Ez daukat itzulita, ordan. Bueno, decía, cuando llega el momento de dar fin a una vida, entendemos que la libre decisión de uno mismo, de una misma, hay que ponerlo en el centro de la cuestión, ¿no? Cuando llegado un momento de un sufrimiento físico o psicológico extremo en el que no tiene vuelta atrás la vida de esa persona, nos parece que ese momento está totalmente unido a la dignidad de esa persona, que es incuestionable además, que la dignidad, la vida digna tiene un nexo de unión inexcusable con la dignidad ante la muerte. Los cambios habidos en las últimas décadas en cuanto a cambio demográfico, en cuanto a la esperanza de vida, en cuanto a los derechos humanos, a los derechos sociales, hacen o dejan a relucir más claro, si cabe que nunca, que la buena muerte es un derecho reivindicado a voces por la gran mayoría de la sociedad. Y entendemos que todo ello debe traer un cambio del marco jurídico actual. Y finalmente, no me gustaría terminar mi intervención sin decir que, paradójicamente, el tema de la eutanasia vuelve a traer a este pleno el derecho a decidir. El derecho a decidir y se pone encima de la mesa dos visiones muy claras acerca del mismo, ¿no? Y como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, el hecho de que la legislación vasca, el testamento vital, tenga un techo, y ese techo es la legislación vigente española, hace más necesario que nunca, de nuevo, reivindicar la soberanía también por este tema. Eskerrik asko. Bueno, gure partetik bai, azaltzea zein izango den gure postura, aldeko bozka egingo dugu, proposamen honen inguruan, eta aurreneko bozeramale guztiek emondako esalpenak gureak egiten dugu ospe. Decir que, a no ser que haya un segundo turno de intervenciones también, simplemente vamos a manifestar el sentido de nuestro voto y que damos por buenas las aportaciones que han hecho todos los portavoces de los grupos políticos y las portavoces de los grupos políticos que van a estar a favor de esta moción. Creemos que es un derecho básico y que creer en los derechos humanos es creer en todos los derechos y no obligar a alguien que encima está limitado en su capacidad de decisión, desgraciadamente por una enfermedad o por alguna circunstancia física, pues que encima o psíquica, que encima eso se convierta en una jaula para esa misma persona, cuando cualquier persona, estando sana, puede tomar la decisión de cortar con su vida, que será un debate, o quizás sea, desde luego es un debate diferente, pero que algún día se tendrá que abordar, y seguramente con micrófonos, no como se ha estado haciendo hasta ahora, en privado y sin exposición pública. Dicho esto, y señalado nuestra posición respecto a la moción, habría un segundo turno de debate, si es que los grupos políticos así lo quieren, Partido Popular no. Beste talde politikoek ez, zuzenean pasatzen dugu, mozioa bozkatzera. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Ya está. Onartzen da mozioa eta aurreko puntura pasatzen dugu mesedez. Hirugarren puntua, Usansolo herria udaltaldearen mozioa, Usansoloko segregazio prozesua hasteko proposamenari buruzkoa. Moción del Grupo Municipal Usansolo Herria de propuesta de inicio del proceso de segregación desanexión de Usansolo. Hau esan da, eta mozioa mahai gainean dagoenez, eta orain idazkari orokorrak azalpen batzuk emon, aldez aurretik Usansolo Herria taldeari emongo zetitza, mozioa bera aurkezteko, edo horren laburpen bat egiteko. Bai, gu ere idazkariak erekin egon gara, idazkariak esan digu mozio hau
ekarri daitekela, mozio moduan, baina gero naiz eta, gehiengo absolutua behar duela, tramite batzuk behar dituela, baina gure abokatuak esesko esan digu, orduan, erabaki dugu aurrera eramatea mozioa eta gero egin behar direanak egiteko idazkariak, bale? Orduan, labur-laburre bakarrik mozioa bera irakurriko dut, eta gero ya sartuko gara eztabaidan, ¿vale? Después de la consulta realizada por EAJ-PNV en abril del 2019, pedimos 1. Iniciar el procedimiento de desanexión o segregación de Usánsolo respecto del término municipal de Galdakao para constituirse en municipio independiente. Para ello, una vez se conozcan los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2019, se procederá inmediatamente a designar los representantes de la comisión mixta para desarrollar las funciones que le competen, previstas en la norma foral de demarcaciones de Vizcaya. En cuanto a la composición, además de la secretaría municipal, los representantes de la mencionada comisión serán los siguientes: el alcalde, 2 concejales/concejalas del Ayuntamiento de Galdácano, que serán designadas según los resultados de las elecciones municipales de mayo del 2019, y 3 representantes de Usánsolo, que serán designados según los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2019. Y 2. Notificar en los próximos 10 días el presente acuerdo al departamento competente en materia de demarcaciones municipales de la excelentísima Diputación Foral de Vizcaya, a los efectos prevenidos en los artículos 37 y siguientes de la norma foral de demarcaciones de Vizcaya, incluyendo el nombramiento de los 2 funcionarios o funcionarias forales que se incorporen a la comisión mixta. Eskerrik asko. Hecha la presentación de la moción, le doy la palabra a la secretaria general para que haga la advertencia oportuna. Bueno, orderaz esango dut, bale, guztiok ulertu dezazuen. Ya les adelanté el otro día a las proponentes del grupo UH y también al equipo de gobierno, bueno, en concreto a EAJ, que la moción presentada por UH, aunque sí se ajusta a los requisitos, digamos, para presentar una moción, es una propuesta de acuerdo que se somete directamente al conocimiento del Pleno, que es la propia naturaleza de las mociones. En este caso, al tratarse de un asunto de mayoría absoluta, requiere unos trámites preceptivos previos, como son informe preceptivo de secretaría, entre otros, que no se dan en este caso. Entonces, podríamos estar, en caso de que prosperase la moción, ante un supuesto de nulidad absoluta por prescindir de los trámites esenciales propios de la adopción del acuerdo. No se trataría de una nulidad propia del fondo del asunto, sino del procedimiento derivado de que es una moción lo que se trae, ¿vale? Simplemente advertir a la corporación de ello. Eskerrik asko. Hau horra eginda eta proposana eginda orain bai taldeen txanda da. Turno de los grupos políticos para hacer intervenciones. Partido Popular. Bueno, perdón, Mari Carmen. Antes de proceder a eso, tenemos preparada una enmienda a la totalidad desde EAJ-PNV, que por supuesto no prosperará si Usánsolo Herria no la acepta, pero dado que es una circunstancia, bueno, excepcional y que nunca hemos procedido así, pero que ya hemos admitido en otros momentos también enmiendas a la totalidad, tal y como nos lo recordó anteriormente o en plenos recientes la portavoz de H. Bildu, hemos preparado una enmienda a la totalidad que nos gustaría leer y que solo la teníamos preparada en caso de que Usánsolo Herria mantuviese la moción tal cual. La leo y procedemos a pasar una copia a cada portavoz de cada grupo político. Habiendo tenido conocimiento que la moción presentada por Usánsolo Herria es nula de pleno derecho, el Grupo Municipal de EAJ-PNV presenta la siguiente enmienda a la totalidad para su debate en ese punto del orden del día del Pleno Municipal. Teniendo en cuenta la hoja de ruta acordada el 27 de julio de 2016 en la Junta de Portavoces y concretamente el punto 1.4 de la misma, se recoge la necesidad de concretar la delimitación del territorio sobre la cartografía oficial de la Diputación Foral de Vizcaya. Atendiendo a esta necesidad y dada la falta de recursos técnicos suficientes para realizar esa labor desde el Ayuntamiento, solicitamos al equipo de Gobierno, el Pleno, que ponga en marcha el proceso de contratación para la delimitación cartográfica acorde con los procedimientos legales que sean oportunos. Es una enmienda a la totalidad básica, pero que salva la legalidad o la falta de legalidad en contra de la moción presentada por Usánsolo Herria. Os entregamos una copia y procedemos al debate. Bai. Erregistrautua dago edo eske gure izako heldu, Ez dugu ointxe bertan. Baina
gauza bat pleno baino lehen erregistratzea, baina beste gauza da plenoan bertan Ez, erregistratzea. emendakinak ez, eta oingitxi zueri gertatu izan jatzuen. Pleno baino lehen erregistratuta egoalako eta esan zen duen epez kanpo, baina erregistratu Ez, baina geratu gintzezen ez egoela ondo araututa romean eta horrezegatik onartzen zen. Ez egoala araututa epea, erregistroen epea, baina erregistratuta egon barko zen. Ez da baiatzeko ez? Badinotzuet, hau aurrenekoan eta beste batzutan egin izan dugula, naz eta ez izan guri gustatzen jakun kriterioa. Baina salbuespen egoera honegatik edo salbuespen kasu honegatik erabaki dugu mekanismo berdina erabiltzea beste talde batzuk egin izan dozuten moduan. Barriro dinot, beste talde batzuk erregistrau dugu. Hau ez da erregistrau, baina bueno. Agortuta dago... Galdetzea eta idazkariak bere iritzia emotea honen ganean. Aurrenekoan, orokorran horrelako kasuetan nik ez dutzot hitzik emoten idazkari orokorrari. Aurrenekoan onartu neban, zuek aurkezten zendu bazan emendak, eta ez noa barriro errepikatzen, zuek aurkezten zendu bazan emendakina onartzea, azkenengo momentuan, eta zuk hitzartu zenulako. Eta oraingo honetan, kasu berdinan gagoz, ez dago ondo araututa romean, eta horregatik hori kriterio berdina erabiltzen onartu dugu. Baina kriterio juridikoak ezin dizkiot galdetu honen ganean idazkariari? Nik galdetu behar dutzet, eta kasu honetan esaten dutzut, alde zarretik begiratu izan dugula, eta badagoela romean utzune bat hori ondo arautzen ez dagoelako. Eta hain zuzen ere, utzune horrengatik aurrenekoan sartu zan zeuena, eta oingoan sartzen da gurea. Estamos manteniendo una discusión de si es procedente o no el registro o el poder presentar en este momento la enmienda, que es como una enmienda in voce, pero con la diferencia que está escrita. En anteriores ocasiones se ha permitido al grupo EH Bildu, y porque así también lo hemos hecho nosotros en algún momento anterior, tal y como nos lo demostró en un pleno reciente la portavoz de EH Bildu, y facilitamos que se debatiese la propuesta que en aquel momento hacía EH Bildu, y a pesar de que no nos guste esta forma, la hemos contemplado o hemos decidido presentarnos también de la totalidad, visto la excepcionalidad de la propuesta de Usansul Herria, pero ateniéndonos al mismo criterio que hemos establecido o siguiendo los casos prácticos de otros plenos. El ROM no deja claro precisamente cómo tiene que dirigirse este asunto, y bueno, hemos aprovechado ese mismo resquicio que han aprovechado otros grupos políticos anteriormente para presentar la enmienda a la totalidad. Dicho lo cual, pasamos al turno de debate. El Partido Popular tiene la palabra. Debatimos la moción. Esto es una enmienda a la totalidad de la moción, solo si el grupo proponente de la moción la acepta como suya, se acepta, y si no, decae. ¿De acuerdo? Eskerrik asko. Bien, yo gracias, alcalde, sobre la moción de Usansul Herria, decir que la secretaria ya ha explicado claramente que no tiene ninguna cobertura legal, y desde luego algo que viene sin los preceptivos informes y que al final es nulo ya desde el inicio la presentación de esta moción. Yo no voy a debatir absolutamente nada de la moción. Gracias. Eskerrik asko. Galeko Irabazi, Partido Socialista. Sí, bueno, pues sobre la moción, gracias. Sobre la moción que ha presentado Usansul Herria, un poco pues la posición nuestra también como Partido Socialista no va a entrar a debate por lo explicado a la secretaria, lo que ha explicado la secretaria y lo ha presentado, lo que ha presentado en ese sentido. Entonces no vamos a entrar a debatirla. Eskerrik asko, Usansul Herria. Arrastion danari, beste behin, Usansul Otorraok berretzi dugu zer garen. Apirilean EAJak egindako sansi kontsultan argi gelditu da berriro ere, Usansoloko muga zeintzuk diren. Uhatzen genekiena, argi geneukana, eta behin eta berriz esan duguna. Horretarako egin genuen kontsultarekin, sinadura bilketarekin eta abarrekin berretzi da. UH tenía claro los límites de Usansolo y ahora, después de la consulta del PNV, suponemos que ellos también lo tienen. Por lo tanto, no entendemos por qué demorar más las cosas. Queremos dejarlo todo atado en el último pleno, para que cuando comience el nuevo mandato solo reste coger forma. Entendemos que debemos aprovechar el recorrido que hasta ahora tiene el presidente de la paritaria en la hoja de ruta para que en el siguiente mandato no empecemos de cero.
Por ello empecemos a trabajar. Dejar en este mandato las cosas avanzadas reflejaría interés por todas las partes. La cartografía está marcada desde hace unos 20 años. Coincide con los resultados de la consulta de abril. Cojámosla como referencia. De momento, y cuando la comisión mixta esté creada, será ella quien encauce todos los estudios necesarios, incluida la cartografía. Nosotros no queremos más demora, bastante hemos esperado ya. Hemos ido solventando todas las piedras y trabas que nos han puesto en el camino, con el único fin de defender lo que los y las usansoloterras pedimos, ser el municipio 113 de Vizcaya. Y como bien viene en la moción, el artículo 41 de la norma foral de demarcaciones de Vizcaya, en el punto 2 creo que es, dice, asimismo recogerá la cartografía oficial la Diputación Foral de Vizcaya en la que se refleje la delimitación actual del término o términos municipales afectados, así como de la que se pretende alcanzar en soporte digital y en papel a escala apropiada. Por lo cual no vemos la enmienda a la totalidad, la enmienda que ha presentado el EAJ-PNV no la entendemos porque en la norma foral viene recogido que tiene que ser la Diputación, no el Ayuntamiento, quien tiene que hacer esto. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Galdakao orain. Bueno, si bien es cierto que atendiendo a la exposición de la secretaria municipal, pensamos que lo ideal sería posponer el debate hasta el primer pleno ordinario del próximo mandato para que se haga con todas las garantías legales, ya que Usansolo Herria mantiene la defensa de la moción y que la misma puede ser defendida y votada en este pleno, realizaremos un posicionamiento meramente político al respecto. No es la primera vez que se trae esta moción o muy parecida a este pleno. De hecho, desde Galdakao orain la trajimos gracias a un voto particular en la Comisión de Hacienda y Patrimonio y la presentación de un dictamen alternativo al presentado en su momento por el equipo de gobierno, y por lo tanto creemos que no tendría sentido cambiar ahora nuestro sentido del voto respecto al que tuvimos con aquella moción y aquel dictamen que presentamos y que en su momento fue favorable. Por lo tanto, aunque entendemos que lo ideal sería comenzar con esto el próximo mandato, votaremos a favor de la moción. Bildu. Bueno, gure partetik esatea, behin da berriro adierazi egin dugula, ez gara sartuko sakonetan, baina bai gauza pare bat esatea eta komentatzea, behin da berriro esan dugu, aldez aurretik eta holan esan dozkuela aholkularitza juridikoetatik, bai amen eta bai foru aldundian, plenorako eroan behar dan edo prozesuari hasiera emoteko eta batzorde mistoa erotzeko beharrezkoa eta guztiz beharrezkoa dela mugak ondo zehaztuta eukitea eta kartografikoki definituta egotea. Holan adierazi dozkue eta horregatik gabizku puntu horretan. Decía que no vamos a entrar en muchas profundidades con respecto a la moción porque no queremos repetir por enésima vez los mismos argumentos que se han escuchado en otras veces en otros plenos aquí con el mismo debate, pero sí que queríamos hacer dos puntualizaciones. Una es que desde los servicios jurídicos, tanto de Diputación Foral de Vizcaya como municipales, una y otra vez se nos ha recalcado la necesidad de establecer una cartografía y lo que está en el expediente de los años 80 o de inicios de los 90, al que alude Usansolo Herria, es un plano que está hecho a mano alzada de forma muy tosca, es por poner un adjetivo, no sé, lo más aproximado posible a la realidad, porque es un plano, creo que es en hoja de papel cebolla, hecho a mano, y que eso no se considera válido por las instituciones para poder arrancar con el expediente. Dicho esto, esta es la primera puntualización que queríamos realizar, y la segunda puntualización es que con la advertencia de la Secretaria General adquirimos una responsabilidad con el voto que emitamos hoy aquí. Porque si sale adelante, siendo de pleno derecho, estamos asumiendo una responsabilidad con el voto que emitamos desde aquí. Por eso nosotros no podemos emitir un voto favorable, porque aparte en el fondo de las cuestiones que están planteadas en la moción, también vemos muchos serios problemas de legalidad, con lo cual no va a poder seguir adelante. Pero si estamos de acuerdo con el fondo que se persigue,
que es el tirar adelante con el proceso de segregación, y lo hemos demostrado en esa consulta que se ha realizado recientemente y con los siguientes pasos que pretendemos dar desde el equipo de gobierno, que no son dos más que los que se advierten o se informa, de los que se informa en la enmienda a la totalidad, que es proceder a hacer una contratación con un servicio especializado para que detalle la cartografía. Y bueno, estos son los dos puntos que queríamos introducir en el debate. Nuestro sentido del voto inicialmente será una abstención. Segundo turno de debate es Partido Popular, Partido Socialista, Usan Solerria. Bai, bakarrik galdera bat, eske esan duzunez kontratazioa egingo duzuela eta bar, noizko izango zen kontratazio hori? Solo una pregunta, como ha dicho el alcalde que va a hacer la contratación para la cartografía, ¿para cuándo va a ser esa contratación? Eskerrik asko. Eskerrik asko Galdakao orain, Bilduk. Ez. Bitu, kontratazio arloan dagozen gaiekaz batera joango da. Eta aldez aurretik adostu genuen ibilbide horri bateratuan plegu horretako balintzak adostu barko direz Usan Solerriagaz. Hori esan da, eta jakinik kontratazio arloan beste hainbat sosten daukagu zelape kontratazioa, bere pausuak, euren pausuak emoten, ezin dautzuet esan zenbateko denbora beharko dugun hori aurrera erateko. Uste dugu, printzipioz, zuzeneko kontratu bat izan aldala. Orduan, baliteke, hauteskunde aurretik martxan egotea, abiatuta egotea, guk saiatuko gara, baina ikusi behar direz horrek bi balintzak, edo horrek bi kontuak. Decía que, respondiendo a la pregunta de Usan Solerria, que no podemos comprometernos con una fecha, lo mismo que no hemos podido comprometernos con una fecha con otros expedientes que están en el área de contratación, y que además, en este caso, tal y como se recogía en la hoja de ruta aprobada en Junta de Portavoces en julio, las condiciones que debían de regir esa contratación se tenían que acordar con Usan Solerria, con lo cual, bueno, esas dos condicionantes son los que marcarán el tiempo, el cronograma de este proceso, de esta contratación, que vemos imprescindible. Agotados los dos turnos de intervención, procedemos a votar. Antes deberá, Usan Solerria debería decirnos si acepta la enmienda de la totalidad o no. Esan dut, lehenengo interbentzioan, esan dut, ez dut esan ezetz, baina esan dut ez dugula ikusten, ze badaude ja kartoge delimitazioa, badagoela ja, eta irakurri dut artikulu 41. artikulua. Decía que no lo he dicho expresamente, pero que ya he leído el artículo 41 y no vemos que sea competencia del ayuntamiento, creemos que es competencia de Diputación, besterik ez, así que es. Vale, osotasunari zuzenketa bertan bera geratzen da, eta orduan bakarrik mozioa bera bozkatu behar dugu. Decae la enmienda de la totalidad y por tanto se vota la moción con la advertencia de la Secretaria General. Sí, perdón, alcalde, una aclaración jurídica. Si la moción no viene con la documentación preceptiva que tiene que venir, ¿tenemos que votarla? Sí. Vale. No, ya por saber si... Vale. La advertencia que no ha hecho la Secretaria General y que yo hago sin tener un conocimiento jurídico es que tenemos unas responsabilidades vinculadas con el posicionamiento que adoptemos, porque si de aprobarse la moción que requiere una mayoría absoluta, de salir adelante, esa moción puede conllevar responsabilidades a quienes emiten el voto favorable para que haya sido así. E incluso la abstención puede ser en un momento determinado también, puede conllevar alguna responsabilidad, aunque en un caso parece que es mucho más remoto, una probabilidad mucho más remoto que la anterior. Dicho esto, pasamos a votar. Aldeko botoak, votos a favor. Vale. Kontrako botoak, votos en contra, perdón. Eta abstentzioak, abstenciones. Vale.
Ez da aurrera ateratzen mozioa, eta hurrengo puntura pasatzen dugu. Laugarren puntua, kuarto punto, 2019ko martxoaren 29ko 683/2019 alkate dekretuaren kontu ematea, 2018 ekitaldiko Galdakaoko udal administrazioaren aurrekontu orokorren likidazioari buruzkoa. Kontu hartzaile orokorraren txostena, 2018ko ekitaldiaren finkatutako aurrekontuaren egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren ebaluazioari buruzkoa. Dación en cuenta del decreto de alcaldía número 683/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, aprobando la liquidación de los presupuestos generales de la Administración Municipal de Galdakao del ejercicio 2018. Informe del Interventor General sobre la evaluación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio de 2018. Posgarren puntua, quinto punto, 2019ko apirilaren 8ko 750/2019 alkate dekretuaren kontu emotea, 2019ko udal aurrekontuaren alkateari aldaketari buruzkoa, kredituen txertaketa modalitatea. Kontortzaile orokarren txostena, aurrekontuaren aldaketa honetatik eratorritako finantza iraunkortasunari buruzkoa. Dación en cuenta del decreto de alcaldía 750/2019 de fecha 8 de abril de 2019 de modificación del presupuesto municipal de 2019, modalidad de incorporación de créditos. Informe del Interventor General sobre la sostenibilidad financiera derivada de esta modificación presupuestaria. Seigarren puntua, sexto punto, 2018ko laugarren hiruhilekoan berankortasunari eta ordaintzeko epeari buruzko txostena eta 2019ko lehenengo hiruhilabetearen aurrerapena. Informe de morosidad y periodo de pago del cuarto trimestre de 2018 y avance del primer trimestre de 2019. Zazpigarren puntua, séptimo punto, 2018ko laugarren hilabeteko kontaketa aktak eta 2019ko lehenengo hiruhilabetearen aurrerapena. Actas de arqueo del cuarto trimestre de 2018 y avance del primer trimestre de 2019. Zortzigarren puntua, 2019ko martxoaren 24tik aurrera emondako alkate dekretuen kontu emotea. Dar cuenta de los decretos de alcaldía dictados a partir del 24 de marzo de 2019. Eta bederatzigarren puntua, último punto, galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Galera eta erregurik, baldago, bai. Gogoratu gai ordenaren ingurukoak izan behar direzela. Dago beste kontu desberdin bat, Alderdi Popularreko bosaramaleak komenta bostan aurreneko gunen, eta seguramente azkenengo osoko bilkura izango danez, agurrak gure bat doguz bota, ostean, bai, lehenengotan sartuko gara galdera erregutan, eta gero horreri emongo dutxegu tartea be, bale? Decía que, bueno, aparte de los ruegos y preguntas que tienen que estar vinculados con los asuntos del orden del día de este pleno, siempre hago este recordatorio. Sé que hay alguna intervención de a petición de la portavoz del Partido Popular, y dado que seguramente sea el último pleno ordinario, o por lo menos el último pleno dentro del mandato antes de las elecciones, es posible que haya alguno extraordinario posterior porque hay que hacer algunas cuestiones de trámite. Pues aprovechando la ocasión de que puede ser el último pleno, que quieren tomar o podemos tomar la palabra pues para despedirnos o para comentar lo que queramos, hacer un breve balance si queremos. Primero nos ceñimos a los ruegos y las preguntas, a las cosas serias, y posteriormente a la cordialidad. Creo que el EH Bildu quería hacer una intervención o quería una pregunta. Galdakao Orain también, ¿algún ruego o pregunta más? Entonces el orden será primero... ¿Te referías a eso, verdad, Mari Carmen? Sí. Entonces primero le doy la palabra a Galdakao Orain, después a EH Bildu y después hacemos la ronda si queréis. Sí, bueno, nosotras en relación al decreto de alcaldía 750/2019 de modificación de presupuesto municipal del año 2019 en más de 3 millones de euros de remanentes de crédito no ejecutado en 2018, queríamos hacer un ruego. Rogamos que a la hora de elaborar futuros presupuestos se haga de manera racional y se presupueste en base a lo que sea ejecutable, que obviamente nunca será de un 100%, para que no haya que hacer malabarismos más adelante para ejecutar el gasto. Eskerrik asko, EH Bildu. Parkatu, pentsatu izan dut, eskatu izan duzuela. Bueno, pues entonces paso a hacer un comentario sobre el ruego que ha hecho Galdakao Orain.
muchas veces simplemente necesitas disponer de los créditos, de la totalidad de los créditos para avanzar en la licitación, en la contratación de los proyectos, aunque luego solo se ejecute una pequeña parte. Es la lógica que tenemos a la que nos vemos obligados a seguir desde el equipo de gobierno para poder poner en marcha los proyectos, aunque luego no ejecutes dentro de ese ejercicio. Es lo que nos ha ocurrido en diferentes proyectos. Al margen está del cambio del contexto o del marco normativo referente a la ley de contratos, o sea, referente a los contratos, la ley de contratos, la actualización que tuvo el año pasado, eso ha tenido una incidencia seria en la gestión de los mismos expedientes. Amén de otros factores, entre los que seguro que también habrá margen para la autocrítica y para la crítica externa de la gestión realizada por el equipo de gobierno. Hecha este breve apunte, le doy la palabra a la portavoz del Partido Popular, tal y como lo ha solicitado. Gracias, alcalde. Bueno, simplemente este es nuestro último pleno, como he venido haciendo en las comisiones. Quería, bueno, pues en primer lugar agradecer a los técnicos de este ayuntamiento la facilidad y la ayuda que nos han dado a la hora de bueno, pues de preparar y tener la información adecuada. No me quiero olvidar, he dicho ya lo de los funcionarios, quisiera bueno, darle las gracias muy especialmente a dos personas que, bueno, sin ser funcionarios, son personas adscritas al equipo de gobierno, pero que desde luego en ningún momento yo, por lo menos, he notado que sean adscritas al equipo de gobierno. Son adscritas a todos los concejales, porque siempre he recibido, vamos, toda la facilidad, toda la ayuda y su amabilidad total y absoluta. Y desde luego, bueno, pues su buen hacer, ¿no? Y quería decirle a Gonchal y a Cirilo, que lo tenemos aquí con nosotros, que muchísimas gracias, que esta concejal de corazón te da las gracias por todo el apoyo que yo he tenido por vuestra parte. Y luego decirle a todos mis compañeros de corporación que desde luego no voy a retirar ni una coma de mis intervenciones políticas, porque eso es política, pero que si en algún momento, no sé, mi forma de ser o mi actitud ha sido, o alguien se ha podido sentir, no sé, ofendido, desde aquí, desde luego, quiero excusarme, porque igual muchas veces es la vehemencia, ¿no?, de lo que defendemos, lo que nos hace igual incurrir en errores, ¿no? He aprendido mucho, como voy aprendiendo en los cargos políticos que he tenido, he aprendido mucho en esta legislatura, he conocido desde luego a unos concejales que merecía la pena conocer. No sé si saldré o no, porque eso depende ya de la ciudadanía y del 26 lo que voten los ciudadanos, pero voten lo que voten y independientemente de que salga o no, desde luego Galdakao ocupa una parte importante, como ocupan otros ayuntamientos donde he estado, bueno, pues dentro de mí, y quería daros las gracias a todos, y ya vuelvo a repetir en especial, bueno, pues a todos los funcionarios de este ayuntamiento, porque a mí por lo menos me han hecho mi trabajo mucho más fácil y siempre he encontrado, bueno, pues una facilidad para hacerlo. Quería decirlo y dar las gracias a todos, al equipo de gobierno, que también no he encontrado, yo en este ayuntamiento no he encontrado enemigos, he encontrado, bueno, pues concejales con distintas teorías que las mías, pero desde luego me ha encantado luego salir y tomar algo, y porque al final somos personas, cuando abandonamos este escaño somos personas. Muchísimas gracias y eskerrik asko a todos. Eskerrik asko. ¿Otras intervenciones de los ahí está. Bueno, pues procedemos con el turno habitual. Galdakao Irabaz. Bueno, simplemente decir que, pues eso, prácticamente igual, dar las gracias a toda la gente que trabaja en el ayuntamiento, que os he defendido a muerte en la calle. He ido por la calle diciendo, en el ayuntamiento se trabaja, el tópico ese de los ayuntamientos y de los carteros, no sé cuál es, porque el de los carteros, pero bueno, ya he ido diciendo por ahí que es mentira. Decir que nos lo hemos pasado bien, ¿eh? Al final siempre te quedas ahí con lo bueno. Yo os lo iba a decir después de cuando termine el pleno, pero bueno, os iba a decir, hoy me he portado bien, ¿eh? No me he metido con nadie, no he hecho nada y tal. Pero bueno, más o menos lo mismo. Que bueno, que esto es como el terreno de juego, ¿no? Queda aquí y nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Alderdi Sozialista. Gracias. Bueno, sí, también desde el Partido Socialista, tanto Nori como yo, pues queremos agradecer a todos los concejales y concejalas de los diferentes grupos políticos, porque de los buenos momentos aquí vividos hemos aprendido mucho y de los no tan buenos nos queda la conclusión de que antes que políticos somos personas, todos y todas, ¿no? Nosotros merecemos ser respetados y respetadas. Recordaros que somos esclavos de nuestras palabras, pero dueños de nuestros pensamientos. Agradecer también al Partido Nacionalista Vasco el trabajo conjunto, porque aunque seamos diferentes partidos políticos, el objetivo ha sido siempre el mismo, trabajar por mejorar Galdakao, ¿no? Y sobre todo a todos los trabajadores y trabajadoras de esta casa que nos han facilitado nuestra tarea. Personalmente, agradecer a Ivonne todos los años dedicados a la dura labor de alcalde y desearte lo mejor en la nueva etapa, ¿no? Ha sido un honor trabajar contigo codo con codo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Usanso herriari, Itxaso zurine. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko danari, pazientzia eukitza gaitik nigez, badakit hosti txarrasko dekotena, baina bueno, eroan dozuen nahiko ondo. Espero ez gelditutea horrekaz geusekaz eta gelditutea ondo pasau doguzan momentuekaz eta aurrera atara doguzan geusekaz. Eskerrik asko batez ere teknikarieri, eurik barik guzgarelako zer. Hemen gauz guarpei emoten, bai lan guztiez, bai igual 189 eurina da. Eta orduen eskerrik asko eureri. Eta eskerrik asko bihotz-bihotzez eta batez behitzazitori. 8 urte hauetan, nigaz, eukindozun pazientzia gaitik, erakutsi ostezun guztiagatik, eta mila esker bihotz-bihotzez. Besterik ez. Eskerrik asko, Galdeko orain. Bueno, como el resto de compañeras, ya que terminamos mandato y no sabemos lo que va a pasar en unas semanas, pues bueno, primero decir que ha sido un placer ser la voz de muchas vecinas a lo largo de estos 4 años que se han pasado volando. Yo pensaba que se iban a hacer eternos, pero se han pasado volando. Bueno, nosotras dijimos que veníamos a hacer política de una forma diferente, lo hemos intentado. Yo hoy, preparándome, recordaba que antes de entrar, me dijo mi amiga y compañera Teresa Rodríguez, nos dijo, dice, antes de entrar en una institución, pon siempre en el sillón una fundamental de chinchetas para no estar nunca cómodo en el asiento y que siempre te acuerdes de dónde vienes y dónde tienes que volver. Y yo creo que a día de hoy seguimos con ese tema de no estar del todo a gusto en las instituciones, así que un poquito, pues por lo menos eso lo hemos cumplido. Agradecer infinitamente el trabajo, la paciencia y la profesionalidad de todo el personal técnico del Ayuntamiento y los organismos autónomos. En la parte en la que me toca a mí especialmente, a las 3 secretarias que hemos tenido este mandato, de verdad que ha sido un lujo trabajar con personas como vosotras y decir que Galdakao, igual en otros aspectos no tanto, pero al menos en cuanto al personal sí que puede decir bien alto que es un municipio de primera categoría. Y por lo demás decir, pues nada, que a pesar de las diferencias políticas, creo que han sido 4 años de trabajo rodeados de buena gente, y me parece que eso no es fácil de decir en cualquier sitio. Y lo que decía antes, no sé si el mes que viene nos veremos aquí, todas o muchas de las que estamos, pero sobre todo creo que hay 4 personas que seguro que no van a estar, igual me equivoco, son Bea, Bacarne, Íñigo e Ivonne. Ah, bueno, y Zunille, vos. O sea, bueno, eso, no es seguro del todo, pero bueno. Entonces, y además, muy especialmente a Bacarne, que a pesar de ser de otro grupo político nos ha cuidado mucho, pues nada, desearos que todo os vaya muy bien. Eskerrik asko, Bildu. Bueno, bai, gupe talde moduen eskertzea, udaretzeko langile eta teknikari danak gure lana askoz beharreza hoin daurielako bai, eta horregaz ikusten dute iritzi unanimea dekogula danak. Eta, bueno, gero taldearen izenean uste taldearen izenean dutela dinotenean, boskatu gintuzten Galdakostarrak zintzotasunez eta humiltasunez ordezkatu ditugunaren seinaleagaz
edo sentsazioagaz emoten dotzegula amaiera ziklo honeri, salbuespen errespetuzko harremanak iruditzen zaigu okin duguzela gure danon artean, eta hori iruditzen zaigu dela edozein harremanaren oinarri, eta hortaz zoriondu gure doguz ameko zinegotzi danak. Eta hortaz, txarto esanak barkatu eta ondo egindakoak gogoan hartuko dozu ezelakoan, eskari edo erregu bakar bategaz amaitu gure dugu, eta da hurrengo legegintzaldian sartuko garen euskaldunak, sartuko diren euskaldunak lan bikoitza euki ez dezaten, eta edo zigorra euki ez dezaten, azken finean zigor bat baita euskaldun guztiontzako hemen gauzak errepikatzen ibili behar, eta hortaz erregua da hurrengo legegintzaldirako mesedez itzulpen zerbitzua egon daien. Eta guztio izan da, eskerrik asko eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Ez dut zute... Barkatu bakarren, ez zure moten bat dut itza beste guztieri behemon behar dutzet. Barkatu behar doztazu. Bueno, por aclamación popular, mongo dutzu gutze. Bueno, nik emozionatu ginaz, eta egia esateko, pleno honetan, neukan zer esana danon aurrean, baina pentsatu dut, emozionatuko nintzela, eta idatzi egin dut. Fan aitzera indoztezue, Luis Angel. Bueno, 4 urterik behin herriaren nahiaren esku egoten da udalbatza honen osaketa. Eta gure lana herriaren nahi hori ahalik eta hoberen gauzatzean datza. Jesus, uste baino kerraun hau. Eta horretan alegindu bagara ere ez da erraza izan. Hala ere, esan behar dut, gure bidaide izan zareten guztiok izango zaituzte dela gogoan betirako. Une latzak, leunak, gogorrak, mingarriak, posgarriak, hau da, era guztietako uneak bizi izan ditugu udalbatza honetan. Eta guztietatik irakasgairen bat atera dugu, zelan ez. Politika egitera etorri ginen, nire kasuan orain dela 8 urte estrenatu nintzen Ibonekin batera, eta Ibonekin batera amaitzen dut. Eta politikak lagunak egiten espada erreza, politikan lagunak egitea espada erreza ere, bizi izan ditugun momentu konplize askok lagun egin gaitu. Eta hurrengo legegintzaldian konplizitate horiek gauzatzen jarraituko dugu, nola ez. Nire eskerrak beroenak ere udal honetako langile guztiei, administrazio kontuetan eman dizkiguten azalpenagatik. Eta batez ere gurekin izan duten edo duzuen pazientziagatik. Amaitzeko, esan herritik ikusiko garela, herriaren alde lanean jarraituko dugula, eta udalbatzako eserlekutik ez bada ere, udalbatzea honen lana jarraituko dugula. Beraz, agur bai, adiorik ez. Eskerrik asko bakarne. Bueno, nik bez ez dut ekarri zer prestaturik, ez usten harrapatu ninduen Mari Carmenek edo atzo zan zen, no sé cuándo ha sido. Baina bai, eta hartuta zuek esandakoak bai gustatuko jatala, eta hor bertan kazetariak dagozala, eta herritar batzuk dagozala be esatea, zein zaila dan kontzejala izatea, bai oposizioan edo bai gobernuan egotea, eta gainera balorean ipintea hori lana, zuek danok eta nik be bai, sartzen dut nire burua be, egin izan dugun lana ez da baperreza, jende askok ez da gure parte hartu nahi politikan, baina politika barik esan egongo ezer, zerbitzu publikorik, eta esan egongo, eziren egongo gobernuak bez, ez? Hau doa beste hausnarketa desberdin bategatik, eta da ez garela bakarrik zerbitzuen kudeatzaileak, baizik eta erabateko gobernuak arezela udaletxeak, ez? Esan da, hori mai gainean ipintea, zinegotziaren lanak, poner encima de la mesa el valor de ser concejala, por encima de las dificultades que supone para tomar esa decisión, ¿no? De ser concejala,
bueno, pues por muchos estereotipos que tenemos los políticos, las políticas en general, y bueno, poner en valor la labor que realizáis, que hemos hecho humildemente, que hemos intentado hacer durante todos estos años, 16 años en mi caso también. Agradecer profundamente a mi equipo, se lo dije recientemente en otra intervención, sois un equipo, empezamos igual como un grupo, pero creo que hemos terminado siendo un equipo. Agradecer a nuestro socio de gobierno, el Partido Socialista, con quien, bueno, sinceramente me iba una grata sorpresa. A veces te obligan las aritméticas políticas el tener que llegar a acuerdos con la oposición, pero en este caso ha sido un verdadero placer haberos conocido y es eso, un tanto más positivo que me llevo de este mandato, de este último mandato. Y agradecer, por supuesto, a todos los trabajadores y las trabajadoras, especialmente a la Secretaría General, porque hace un trabajo muy duro, fuera de horas de trabajo incluso, asume la responsabilidad de forma personal y me parece un lujo que este ayuntamiento tenga esta Secretaría General. También a los interventores, también al resto del personal de la casa y también un agradecimiento a todos los concejales y concejalas. Gracias a vosotros, a vosotras he aprendido muchísimo. He aprendido de mí mismo también en las reacciones que he tenido por vuestras intervenciones o por vuestras propuestas o por vuestras formas de hacer política y me voy una persona más grande y estoy seguro, o sea, más desarrollada, me voy mejor persona, entiendo y espero que también se valore desde fuera, así lo siento yo de forma personal y seguro que vosotros también. Y bueno, pues por terminar con una anécdota, ni voy a ser consejero de Interior, ni voy a ser diputado de Acción Social, ni voy a estar en Hacienda, creo que ha sido el último chascarrillo que me ha llegado, y que de momento volveré al mercado ordinario, y que puede que siga en política, pero eso todavía no lo sabemos. Es que ricasco a todos, a todas. Y ahora sí, una última felicitación a los cargos de confianza, lo haré en otro momento también en una forma más distendida, en una forma más privada, pero me sumo a las felicitaciones de la portavoz del Partido Popular, le fue enfrente a Cirilo, con quien me ha unido mucho más que lo profesional, nos une una profunda amistad también y que va a seguir su camino. A María Laña, que nos ha acompañado este breve camino, pero que también ha sido un auténtico placer, y a otros tantos que han estado por detrás, a Roberto Cañón y a otras personas que han estado también detrás en mi equipo. Pero bueno, esas felicitaciones las haremos en el momento que corresponda y espero que con un buen brindis. Es que ricasco, damos por finalizado el pleno.